Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y servidor Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Bienvenidos al 5.1 de Noticias del Bajío, transmitiendo precisamente desde el corazón del Bajío guanajuatense. Hoy quiero hablarles de un tema muy interesante para todos los mexicanos y especialmente para los campesinos, para los hombres del campo tan vilipendiados y tan desprotegidos desde hace más de 35 años. Desde la época del presidente Carlos Salinas de Gortari, muchos mexicanos tuvieron que prácticamente abandonar sus tierras, las dejaron en el olvido y muchos otros hasta las tuvieron que vender. Las tuvieron que vender porque ya no era redituable el cultivo, ya no era redituable el sembrar las tierras para obtener las cosechas. Los hijos de los campesinos, las hijas de los campesinos tuvieron que irse a otro país para buscarse una mejor vida. Los campesinos fueron abandonados desde esa época y hasta la fecha todavía no se han podido recuperar. Hay zonas en el país en donde los campesinos están prácticamente olvidados, en donde no llegan las ayudas, en donde solamente siguen utilizando al campesino en la época de elecciones, en donde solamente los visitan los políticos cuando va a haber elecciones para que les den su voto. Si ustedes recuerdan, hace muchos años los campesinos estaban agrupados en la CNC, en la CCI y en otras centrales obreras y campesinas, en donde solamente utilizaban a esa gente para darle el voto a los políticos. Políticos que hasta la fecha nos hemos dado cuenta que les han crecido las uñas, que han robado prácticamente a placer, y los campesinos siguen igual de olvidados. Los campesinos siguen igual viviendo en la misma pobreza, y ahora mucho peor, porque hasta sus parcelas han tenido que vender o dejar de cultivar. Algunos campesinos solamente siembran para el autoconsumo, para que en su casa no falte el maíz, para que en su casa no falte el frijol, para que en su casa no falten los alimentos más elementales. Pero dicen ellos, ya no es redituable, ya no es negocio sembrar las tierras. ¿A qué se debe esto? Se debe precisamente a que en la época de Carlos Salinas de Gortari, bueno, de ahí para acá, todos los gobiernos, obligaron prácticamente a los campesinos a comprarles semillas que eran carísimas o que son carísimas, insecticidas, herbicidas, que son dañinas aparte de todo, tan dañinas que exterminaron prácticamente la flora y la fauna de los campos de cultivo de la República Mexicana. Esto ha sido una tragedia nacional, queramos verlo o no queramos verlo. Si ustedes se fijan, en esta época los niños ya no conocen los gusarapos porque los exterminaron. Las ranas, los peces en los ríos cristalinos que había por ese entonces se exterminaron. La contaminación ha sido terrible en todos los arroyos y los ríos de nuestro país. Obligaron a los campesinos a sembrar el maíz transgénico que tan dañino es para todos los mexicanos. Obligaron a los campesinos a utilizar insecticidas que son terriblemente dañinos para las familias del campo. Al campesino lo han dejado solo. Al campesino lo han dejado que se rasque con sus uñas. Y es hasta ahora en que el presidente de la República ha dicho, y ojalá y lo cumpla, que el maíz transgénico ya no va a ser utilizado en nuestro país por lo dañino que es. Quiero felicitar grandemente a los campesinos y a la gente de Oaxaca, porque fueron ellos los únicos que se resistieron a utilizar el maíz transgénico, los fertilizantes, los insecticidas y los herbicidas tan dañinos para las gentes del campo. Ellos se resistieron y siguen conservando más de 7 maíces criollos que siempre se utilizaron en la República Mexicana. Igual que el frijol, el llamado flor de mayo, la calabaza criolla, la originaria de México. Muchas felicidades para los campesinos de Oaxaca por haberse resistido. Les quiero decir que muchos fertilizantes, insecticidas
y herbicidas y además del maíz transgénico ha sido prohibido en muchos países de Europa y en México todavía lo siguen cultivando. Por eso es de llamar la atención lo que los campesinos de Oaxaca hicieron. Si los campesinos de Oaxaca utilizaban ese maíz transgénico, esos insecticidas, esos herbicidas, iban a terminar también con todos sus productos que obtienen del campo, como son los quelites, como son las verdolagas, como son los hongos, tantos y tantos alimentos que se obtienen del campo, de los cuales en el Bajío guanajuatense ya se exterminaron. Aquí ya no vemos las parvadas de pájaros que había anteriormente. Aquí ya no vemos los chapulines, y no me refiero a los chapulines políticos, me refiero a los chapulines que todos conocíamos desde hace muchos años. Aquí ya no vemos los escarabajos, aquí ya no vemos muchas variedades de flores y de fauna que había en el campo, porque los exterminaron. A mí me gustaría que el campo mexicano volviera a revivir, porque recuerden que el campesino es el que le da de comer a las grandes ciudades. El campesino es el que le lleva los alimentos a las mesas de todas las familias que viven en las grandes ciudades. Sin el campesino prácticamente sería imposible vivir. Entonces yo me pregunto, ¿a qué se debe que han utilizado de esa manera tan cruel a los hombres del campo? ¿Por qué los han dejado solos? ¿Por qué los han dejado en el abandono y han permitido que sus hijos se vayan a otro país a conseguir el alimento? Esperamos, amigos campesinos del Bajío guanajuatense y de toda la República Mexicana, que ya tomemos conciencia, que ya retomemos nuevamente nuestras parcelas, nuestros campos de cultivo, para que volvamos a sentirnos orgullosos de ser mexicanos, de ser campesinos, pero que no nos utilicen solamente en la época de elecciones. Políticos mexicanos, no sigan utilizando a los campesinos de esa manera, porque hay muchos diputados, senadores que solamente van en la época de elecciones y se olvidan de ellos por completo durante todo su periodo en que están en el poder. Ya no queremos eso. Queremos que los apoyos para los campesinos sean siempre. Ahorita el presidente de la República tiene varios programas que son benéficos para el campo, para los campesinos. Y al parecer quiere que los campesinos retomen nuevamente su actividad en el campo, pero hay que protegerlos. Esperamos sinceramente que este programa sea benéfico y que sea efectivo, que se cumpla y no solamente que se quede todo esto en promesas. Amigos, hay mucho que hablar acerca del campo, pero les iremos hablando poco a poco en este espacio de noticias. Así es que síganos y suscríbanse al 5.1 de Noticias del Bajío. Estuvo con ustedes su amigo y servidor, Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Siga con nosotros.